Bueno, vamos a empezar ahora sí, vamos con Romanos capítulo 10. El capítulo 9 fue el capítulo de la predestinación, ¿no? Y el estarnos hablando de lo que era la predestinación. Ajá. Pero también recuerden que dijimos, no hay que olvidar lo que ya habíamos estudiado. Y prácticamente en el capítulo 9, Pablo se quedó con el tema de los israelitas, ¿qué pasaba con ellos? ¿Por qué no estaban siendo parte, ¿no? de lo que era pues el pueblo de Dios? ¿Cómo es que ellos habían sido el pueblo escogido y de repente ya no eran pueblo? Pues de repente no, ¿verdad? Sino que por falta de fe, ¿no? Por incredulidad, por corazones duros. Entonces ese es el tema con el que se queda Pablo y es con el que vamos a comenzar en el capítulo 10, ¿sale? Pues vamos a leer, dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, bueno, él sigue con el tema de por qué de los israelitas, ¿no? De que él incluso, recuerden que en el capítulo 9 nos habló de que se sentía triste, que incluso a veces decía, yo mismo desearía ser anatema, dice, por amor a los míos, ¿no? Y ese a los míos era por amor a su familia, a los de su sangre, literalmente los de su carne, o sea, hablaba de su familia carnal, que su familia carnal, entendemos que no habían aceptado a Cristo y que por eso él sentía esa profunda tristeza. Y ahorita dice, bueno, yo no solo me quedo con esa tristeza, sino que también oro, ¿no? Entonces dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, ¿no? Es para salvación, perdón. Entonces vamos con la palabra anhelo, eudoquía, que quiere decir que proviene, de dos palabras. Eu, siempre que veamos la palabra eu, significa bien, ¿no? Eugenia. Ajá, sí. Sí, bien como nacida, Eugenia. bien nacida, sí. Bien nacida. Sí, de ahí viene el eu. Como el eutanasia, que eso dice el bien morir, pero eso de bueno no tiene nada de bueno. Ajá, pero de ahí se refiere, ¿no? Que la persona que está con una enfermedad mortal, pues le den alguna inyección, algo para que muera rápido y se evite toda la agonía de la enfermedad. Por eso se llama eutanasia. Pero bueno, eso es un pecado. Digo, claro. Claro, la eutanasia sí es pecado. Solamente Dios puede. Solo Dios tiene el control. Ajá, solo Dios. Y bueno, eu, que quiere decir bueno o bien, y doqueo, que se traduce como pensar o parecer, imaginar, considerar. Juntas puede traducirse como satisfacción, bien pensar, deleite, deseo, voluntad, beneplácito o agradar. Entonces dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, o sea, el bien pensar de mi corazón, el deleite de mi corazón. Y aquí yo me ponía a pensar, ¿qué es en qué nos deleitamos nosotras, ¿no? O sea, Pablo se estaba deleitando en la idea, ¿no? En la idea de pensar que su familia, su pueblo, su tribu, su raza, podríamos decir, fuesen salvos. Y esto es lo que tiene que estar en el corazón de todo cristiano, que nuestro deleite, nuestro máximo deleite no debe estar en las cosas, en la comida, en los viajes, en el dinero, en el vestir, en el entretenimiento, sino que nuestro anhelo, nuestro deleite tiene que estar en el saber que las demás personas puedan ser salvas, y obviamente que eso va a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque si yo anhelo que fulanito, que sutanita sean salvos, ¿qué voy a hacer? Pues voy a estar en oración, voy a predicarles la palabra, voy a compartir con ellos, voy a dar buen testimonio. Va a cambiar tu forma de vivir. ¿Por qué? Porque tú
En lo profundo de tu corazón tienes un deleite distinto, pero si tu deleite está en las cosas, pues obvio que va a pasar por alto la salvación de los demás, ¿no? Y más en estos tiempos, ¿no?, tan peligrosos, que ya como vemos esto que estábamos platicando y como toda la maldad que hay en el sí. momento, la perversidad, Y que nos damos cuenta que maquinaciones. hoy una persona puede estar y mañana igual ya la asesinaron, Sí. o cosas así que dices, no, hay que compartir la palabra de Dios, hay que dar amor. Dios habla hoy, dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. Ese es el deseo, dice, y mi oración. Es lo que les decía, un anhelo te va a llevar bueno, como nosotros somos cristianas, nosotras somos cristianas, entonces ¿qué nos va a llevar? A orar, a ponerlo a los pies de Cristo. No nada más el que, ay, pues tengo el anhelo, pero ahí se queda, ¿no? No, o sea, tienes el anhelo de la salvación de alguien, ora. Aún al Señor te lo pone en tus pensamientos. Sí, cada que te acuerdas de esa persona y ya sea también en tu devocional, en tu tiempo de oración, pero también durante el día, te acuerdas y, Señor, te lo pongo en tus manos. Y a veces el Señor pone a una persona repetitivamente en tus pensamientos, ¿no? Entonces, bueno, la Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Pero dice profundo deseo. Es que acuérdense que va desde el interior, desde la intención, ¿no? Entonces, este deseo de que los demás sean salvos, para que hagamos algo al respecto. Por ejemplo, los misioneros, ¿por qué se hicieron misioneros? ¿Por qué al punto de que los mataran y no les importara? Por su profundo deseo, porque ese deseo era más grande que el interés que tenían por su propia vida. Entonces ellos tenían un amor más grande. Hay tantos hermanos que sabemos que los han matado y ellos tenían un amor más grande que no les importaba. Como me mandó un video Ernesto de una tribu de esas que se ponen muchos collares en el cuello y que se hacen el cuello muy largo, las mujeres. Sí, de una tribu de por allá, que les compartieron el evangelio y se convirtieron a Cristo. Y bueno, eran un grupo como de 15 personas nada más. No eran tantas, eran como 15 personas, pero ellos viven en el desierto y viven en un lugar seco, árido. ¿Sí lo viste? Ajá, y que dice que estaban, Un grupito, ¿no? Un grupito pequeño nada más, y que llegaron a la parte donde les hablaron del bautismo. Estaban estudiando, creo que Colosenses, y llegaron a la parte del bautismo, y también donde dice que con Cristo somos juntamente sepultados, ¿no?, en el bautismo. Entonces ellos creyeron literalmente que iban a morir. O sea, ellos dijeron, ok, vamos a morir, ¿no? Vamos a morir. Y aún así no les importó. Y dice que caminaron kilómetros y kilómetros para traer cubetas por cubetas de agua. Porque era un lugar seco. Porque era un lugar seco, entonces ya pusieron ahí un plastiquito, le echaron agüita, el agua se veía bien sucia. Y se empezaron a bautizar. Ya después les explicaron que no iban a morir, ¿no? Que era nacer una nueva vida. Pero ellos estaban dispuestos a morir. Estaban dispuestos a morir. Pensaron que al bautizarse ya se iban a morir. Pero bueno, y aún así, ellos no les importó. Ellos lo hicieron. Entonces, así como nosotros para nuestros familiares, ¿no? Tenemos que sean salvos, ¿no? Ajá, así es. Entonces, bueno, dicen, ya leímos Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Ya, ahora vamos al versículo 2. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Vamos a la palabra celo. Celo, está larga. Dice propiamente calor, en sentido favorable. O sea, tienes, la palabra celo la puedes usar en un buen sentido o en un mal sentido. En el buen sentido es como ardor. Y en mal sentido es como los celos de un esposo. Pero fíjense que también esto puede referirse a los celos que Dios siente cuando tú estás en idolatría, cuando estás adulterando o fornicando con una falsa religión o con ídolos falsos en cualquier momento, ¿no? Y también puede sentir celo a alguien por ejemplo, de ver prosperar a otra persona. También dice de malicia, como envidia, ¿no? El diccionario Teller dice que es una excitación de la mente, un ardor. Bueno, pero ese sería en el buen sentido, como cuando nuestro Señor Jesús tuvo celo de la casa de Dios. A él tuvo un ardor, tuvo una excitación en su mente, obviamente, al ver que se estaban haciendo cosas que no se debían hacer en la casa de Dios, en la casa de oración. Un fervor de espíritu, un ardor al abrazar. Esto es aquí, o sea, abrazas una idea y tienes celo por esa idea. Perseguidor o defender cualquier cosa.
que les digo que fue lo que Cristo sintió. Pero aquí nos está diciendo que los israelitas tienen celo. A ellos les puede quedar esto, perseguidores. Según ellos, ¿qué defendían? No, la fe no la defendían. ¿En qué dice? De los israelitas. La Que ley. estaban, Ah, su ley. la ley. Ellos estaban defendiendo la ley. Celosos de su ley. Ajá. Y el diccionario Moms dice preocupación ardiente, entusiasmo, actitud o emoción profunda y sincera preocupación. Eso es en el buen sentido. En el mal sentido, envidia, rabia, mala voluntad, celosa y moralmente corrupta. Entonces, los celos, cuando no los estamos usando bien, entonces se están usando mal. Y aquí es la cuestión con los israelitas, estaban usando mal los celos. Porque incluso cuando vieron que el don del Espíritu Santo también les fue dado a los gentiles, tuvieron celo. Sí, tuvieron celo. Dije, ¿cómo? ¿También ellos? ¿Cómo crees? ¿No? Y que quisieron judaizarlos. Pero bueno, también, gracias a Dios, pues muchos fueron corregidos, ¿verdad? Sí. Hoy en día también muchos quieren judaizar a la gente, pero no. Pero no es el tipo de celo que Dios quiere que sintamos. Es un celo, dice aquí, una profunda preocupación, profunda y sincera preocupación. ¿Qué pasa cuando ves a alguien que está en idolatría? Debes de sentir celo, sí, debes de sentir celo, pero una profunda preocupación y sincera preocupación de saber que se le está dando la gloria a alguien más que no es a Dios, ¿no? Y también por esa persona, porque acuérdate que él dijo, yo anhelo que ellos sean salvos. Y ellos, yo doy testimonio de que ellos sí sienten celo, pero un celo malo, un celo mal dirigido. Dice, pero no conforme a ciencia, así está diciendo, no conforme a ciencia. ¿Y qué se refiere con ciencia? Ciencia viene del griego epignosis, que es reconocimiento, es decir, por implicación, pleno discernimiento. El diccionario Teller dice conocimiento preciso o correcto, y en el Nuevo Testamento se usa para el conocimiento de las cosas éticas o divinas. Entonces, fíjense, que dice que ellos tenían celo, pero su conocimiento no era preciso y no era correcto. No tenían discernimiento. Estaban persiguiendo algo, pero no tenían discernimiento de lo que estaban persiguiendo. El mismo Pablo estaba cayendo en esta situación. Pablo, antes de llegar al camino a Damasco, él perseguía y tenía celo. Y dice que sentía ese ardor dentro de sí mismo al ver a los cristianos diciendo que Jesús era el Señor. Y eso le provocaba celo, ¿no? Pero bueno, el Señor lo dirige. Quiere decir, Pablo no tenía el pleno conocimiento de lo que realmente se trataba el camino de Dios, de lo que realmente era la voluntad de Dios, aunque según Pablo eso era correcto ante sus propios ojos, ¿no? La forma en la que él perseguía y mataba a la iglesia. Uh-huh. La ignora en su ignorancia. Ajá. Entonces no tenían ciencia, que eran ignorantes, ¿no? La Biblia de las Américas dice, porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Ajá. Y luego Nueva Biblia Vida dice, yo conozco el celo que sienten por la causa de Dios, y sí que lo conocía, porque él salió de ahí. Dice, pero se trata de un celo equivocado. Y Nueva Traducción Viviente dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Ajá. O sea, está mal. Lo que están haciendo, sí tienen celo, pero está mal. La causa es la equivocada. Uh-huh. Y bueno, Hechos 21:20 dice, y ellos cuando lo oyeron glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Ajá. Aquí solamente les quise poner el ejemplo de lo que Pablo decía. Pablo decía, los judíos son celosos de la ley, y muchos de esos celosos de la ley se convirtieron a Cristo. Ese era el anhelo que tenía Pablo. Esto era lo que él quería que siguiera pasando, y gracias a Dios que sigue pasando. Sí, sigue pasando. Más judíos vienen al conocimiento, al conocimiento de Cristo, y llegará un momento donde muchos judíos llegarán al conocimiento de Cristo, ¿no? Luego Juan 16:2 dice, este es nuestro Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos, dice, los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Es un celo mal encausado, que era lo que hacía Pablo. Pablo mataba pensando que así rendía servicio a Dios. Y eso es lo que estaban haciendo los judíos, y es lo que decía Pablo. Yo sé que tienen celo, pero es un celo
mal encausado, pensando que están rindiendo servicio a Dios, están persiguiendo a la iglesia. ¿Ok? Entonces vamos al versículo 3. Al Salmo 14:4. Dice de aquí David: ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieren pan y no invocan al Señor? Esto es lo que estaba pasando con la iglesia. Los que perseguían a la iglesia no tenían conocimiento, aunque supuestamente lo estaban haciendo en el nombre de Dios. Bueno, ahora sí, vamos al 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí no tenemos palabras, vamos directo a Dios habla hoy. Pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos, y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Entonces ellos tienen un celo, y conforme a ese celo, pues ellos quieren, por ejemplo, celaban hasta las tradiciones y se enojaban con aquellos que no cumplían ciertas tradiciones. A Jesús lo persiguieron porque Jesús no cumplía con las tradiciones que ellos decían y sentían un celo. Entonces dice, ellos ¿qué estaban haciendo con todo eso? Ellos estaban intentando justificarse a sí mismos con lo mucho que hacían. ¿Se acuerdan del ejemplo del fariseo? Señor, te doy gracias de que no soy como este publicano, yo sí diezmo, yo no robo, bueno, dijo una lista de lo que él sí hacía. ¿Y qué estaba haciendo cuando oraba? Se estaba justificando a sí mismo, dice el Señor Jesús, él se justificó a sí mismo, pero el que realmente sale justificado es el publicano, porque él estaba arrepentido. Entonces aquí está diciendo lo mismo Pablo. Pablo está diciendo, ellos sienten que cumplen la ley, son celosos de la ley, pero en realidad no se dan cuenta que al intentar hacer eso están desobedeciendo la forma en la que Dios estableció para la justicia, que es Jesucristo, ¿no? O sea, Dios estableció una forma de ser justos, pero ellos al querer hacerlo a su modo, lejos de ser justos, se vuelven injustos. Bueno, vamos a Nueva Biblia Vida. Como no conocen la manera en que Dios nos declara justos, tratan de hacerse justos a su propia manera y así terminan rechazando la manera en que Dios quiere aceptarlos. O sea, al hacer lo que hacen terminan rechazando lo que es la verdad. Y Nueva Traducción Viviente. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Vamos al 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin, vamos a la palabra fin. El fin de la ley. El fin de la ley. O sea, primero nos está diciendo que los judíos ignoraron la forma en la que Dios estableció la justicia y quisieron inventar su propia justicia y al hacer eso terminaron siendo injustos. Entonces dice, porque el fin de la ley, porque ellos querían usar la ley para hacerse justos, pero ese no era el fin de la ley, ¿no? Entonces aquí nos dice claramente, el fin de la ley es Cristo, pero ¿qué significa fin? Fin del griego telos, que quiere decir propiamente el punto en que se apunta como límite, ¿no? Allá está el fin, ¿no? Como límite. Por implicación, la conclusión de un acto o un estado. Es una terminación literal o figuradamente o incluso indefinidamente. Resultado puede ser como algo profético, incluso un propósito, un extremo, o se puede traducir como finalmente, ¿no? Finalmente la ley es Cristo. Finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué estaría diciendo? El resultado, el propósito, el plan, ¿qué más? El extremo, ¿no? O sea, se empieza, cuando Dios llamó a Moisés para darle la ley, empezó de esta manera, pero si leemos a detalle la ley, vamos a encontrar a Cristo en todas partes, en todas partes. Y al final de cuentas, ¿qué estaba haciendo Dios al darle la ley a Moisés? Estaba profetizando. Dice aquí un resultado último o profético. Lo que estaba haciendo Dios al darle la ley a Moisés estaba profetizando a Cristo. Porque nadie podía hacer eso. Ningún ser humano podía cumplir con la ley. ¿Y qué estaba profetizando? Va a haber alguien que sí. Se necesita a alguien porque el que cumpla la ley vivirá. Dios habla hoy. Porque la ley llega a su término con Cristo. Y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. Llega la ley, y aquí esto me llamó la atención como dice, llega a su término.
O sea, todas esas leyes rituales con Cristo en el sacrificio en la cruz terminan. Ya no pueden seguir nuevamente. No pueden seguirse haciendo sacrificios de corderos, de becerros. Y esto era lo que estaban celando. Aunque fíjense que después que les fue quitado el templo, ya no pudieron hacerlo porque los sacrificios ya tienen que hacer en el templo, según la ley dice. No se pueden hacer en cualquier lado los sacrificios. Ahora, la vez pasada dijimos que Cristo no vino a abolir la ley. Cristo vino a cumplirla. Entonces, cuando tú tienes fe en el Señor Jesucristo, tú la cumples. Cumples todo lo que es lo ritual, pero lo moral, entonces también lo cumplimos. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ayuda a no robar, a no matar, a no mentir, a no fornicar. O sea, el Espíritu Santo me ayuda con todo eso. Yo no podría por mí sola. El Espíritu Santo es el que me da la capacidad de hacer todo eso, pero yo ya no tengo que presentar sacrificios de ofrendas de paz, sacrificio por el pecado, porque eso lo hizo Cristo. Ajá. Entonces, bueno, dice Nueva Biblia Vida: a todo el que cree, Dios lo declara justo, pues en Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Ajá, así. Nueva traducción viviente. Ay, bueno. Ya vi que alguien se aventaba. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Entonces, Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo, me gusta más como es aquí, ¿no? Pues en Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Ajá. Bueno, Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. ¿Qué es ayo? Como niñera, ¿no? Como una niñera. Ajá, hasta que llegues al que sería el propósito, ¿no? Entonces, la ley que vino a ser nuestro ayo. ¿Para qué dice? Para conducirnos a Cristo. Nuestra meta es Cristo. A eso me conduce la ley. Lo que decíamos desde hace mucho. ¿Por qué me enfrento a la ley primero antes que a la gracia? Porque me tengo que enfrentar a mi pecado. Entonces mi pecado es el que entonces la ley me va a decir: tú mereces la muerte porque eres esto y eres esto y eres esto otro. Entonces la ley lo que hace es como encaminarme a lo que tengo que llegar. ¿Y a qué tengo que llegar? A Cristo. Dice: a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Ya no hubo otra palabra aparte de fin? No. Mateo 5:17. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿no? Cristo vino a cumplir la ley. O sea, si tú pretendes cumplir la ley por tus propios méritos, estás yendo en contra de la ley. Estás haciendo lo que hacen los judíos. Dice que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Eso es lo que tú harías si tú pretendes vivir la vida en Cristo sin gracia. Pero si tú ya conoces la gracia de Cristo, te va a ayudar a cumplir la ley, porque Cristo no la vino a abrogar. Entonces, pero tú entiendes, ok, ya no tengo que hacer lo que Cristo ya hizo, pero sí tengo que vivir una vida santa en Cristo, pero no la vivo yo, la vive Cristo en mí, ¿no? Que es lo que decía Pablo, ¿no? ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, bueno, dice Romanos 10:5, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Aquí no hay palabra, todas las palabras las conocemos. La justicia que es por la ley de Moisés se escribe así. ¿Qué está diciendo? Antes el hombre era justificado si cumplía la ley, ¿no? Y esto pues ningún hombre fue así. Sabemos que desde antes todos fueron justificados por fe. Todos. Pero bueno, dice, pero antes la justicia que conocían, ¿no? Era esta, la de la ley de Moisés: el hombre que haga estas cosas vivirá. Entonces, bueno, esto lo sacó. Déjenme, voy primero a las versiones y ahorita les digo de dónde lo sacó. Nueva Biblia Vida dice: Moisés describió a la persona que obedece a la ley para que Dios lo acepte de la siguiente manera: si una persona obedece la ley, vivirá para hacerlo. Y ahora sí, vámonos al de dónde lo sacó. Levítico 18:5. Esto fue lo que Pablo, acuérdense que Pablo ya tenía el Antiguo Testamento. Entonces Pablo tomaba fracciones del Antiguo Testamento y las utilizaba para enseñar, ¿no? Y dice: por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Y los cumplimos en Cristo.
Sí, Vale. exactamente. Pero esto, bueno, aquí Pablo hace como que una mención de lo que era el Antiguo Testamento. Dice, bueno, esto es lo que dice la ley. Y claro que lo está relacionando con el cumplimiento en Cristo. Pero recordemos que a los romanos, no es que los romanos tuvieran este problema en sí, no estamos ni seguros si lo tenían o no, porque Pablo no conocía a los romanos. Entonces lo que hizo fue mandar una carta. Por eso Romanos es la carta, es como un tratado doctrinal, porque Pablo quiere abarcar todos los temas posibles en cuanto a doctrina para que los romanos tuvieran una sana doctrina. Entonces, ¿por qué? Porque no los conozco, no sé de dónde están cojeando. Por ejemplo, les decía, ¿no? Con los Gálatas, les dice que eran glotones, o sea, ellos estaban teniendo problemas también con lo de la ley. Y con los corintios ahí no estaban teniendo problemas con la ley, ellos estaban teniendo problemas con la inmoralidad. Entonces, a ellos no les dan como tal un tratado como los dio a los romanos. A ellos les habla directo, a ver, ustedes se creen la gran cosa, ustedes que dicen que tienen muchos dones, son unos desordenados, y les empieza a hablar otros temas. Pero a los romanos, como no los conoce, les da un tratado doctrinal para que dicen, bueno, no sé de dónde están fallando, pero yo les enseño de todo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, dice el 6, pero la justicia que es por la fe dice así, o sea, ya nos dijo cómo es la justicia que es por la ley. Cumple los mandamientos y vives. Pero la justicia que es por fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. Ahorita vámonos a las versiones y ahorita explicamos esa parte. Nueva Biblia Vida. Sin embargo, acerca de los que confían en Dios para que los declare justos, dice así, no tienes que preguntarte quién subirá al cielo para pedirle a Cristo que descienda. Ajá. Dice Nueva Traducción Viviente, pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra. Biblia, la palabra hispanoamericana. En cambio, la fuerza salvadora de la fe dice así, no te inquietes preguntando, ¿quién podrá subir al cielo? Se sobreentiende que es para hacer que Cristo baje. Bueno, y también estaba traducción lengua. Al contrario, esto es lo que dice de los que confían en Dios. Para el que los acepte, nunca te preguntes, ¿quién subirá al cielo? Es decir, subir al cielo para pedirle a Cristo que baje. Y vamos al 7, dice, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Aquí nada más vamos a ver una palabra, abismo. Ahorita vemos, es que son dos preguntas que hablan de lo mismo. Ajá. Ahorita vemos eso. Abismo. Abismo quiere decir sin fondo. Fíjense, viene del griego abusos. Abusos. Sin fondo, es decir, específicamente infernal. Y la pregunta que hace en el 7 es, ¿quién descenderá al mismo infierno, digamos, ¿no? O al abismo, a lo profundo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanas? Lo que está diciendo es como que esta persona que está preguntando, porque dice aquí, la justicia que es por fe, y el que tiene fe cree. Entonces, la persona que está preguntando no debe de hacer estas preguntas. Por eso está diciendo, la justicia que es por fe dice, no digas en tu corazón esto. El que tiene fe no se hace estas preguntas. ¿Por qué? Porque el que tiene fe sabe la obra redentora de Cristo. No se va a preguntar, ¿quién podrá ayudarnos? ¿No? Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿No? Sino que sabe quién es el que puede ayudarnos. Dice, ¿quién subirá? Cristo ya subió. ¿Quién descenderá? Cristo ya descendió. Entonces no te tienes que hacer estas preguntas. El que tiene fe tiene la certeza de que esto ya se cumplió. Y dice aquí que esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es como si tú pensaras, ni Cristo murió, ni Cristo resucitó, ni Cristo está arriba en el cielo. Esto es a los que no tienen fe. Pero los que tenemos fe, dice, no te puedes preguntar esto. Tú no puedes decir esto porque tú tienes fe en eso. Tú tienes fe en que Cristo vino. Dice, ¿quién subirá al cielo? Fíjense, subes para hacer bajar algo celestial, ¿no? Porque dice, para hacer descender a Cristo a la tierra. Cristo ya descendió. Y dice, ¿y quién descenderá? Esto es para hacer subir a Cristo. Pues es que Cristo ya lo hizo. Cristo ya descendió y Cristo ya resucitó de entre los muertos. Pero aquí si tú te estás preguntando quién, es porque estás dudando que Cristo lo haya hecho. Por eso está diciendo, tú no te hagas estas preguntas. Por eso dice, al que es por la fe, dice en el 6, pero la justicia que es por la fe, dice, no digas en tu corazón. No, o sea, no te lo preguntes. Una persona con fe
no debe de dudar de estas cosas, que Cristo vino a la tierra, que Cristo vino en carne también. Cristo vino en carne, se hizo hombre, murió, estuvo en la tumba, resucitó, al tercer día resucitó, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Todo esto es el Evangelio. Y tú no puedes en ningún momento dudar de eso. Si tú dudas de eso, tú no estás siendo justificado por fe. Dice la justicia que es por fe. O sea que el que sí dice eso, no tiene justicia por fe. Ajá. Eso es lo que está diciendo. Y hay mucha gente que va a la iglesia, pero que no cree en Cristo, y no va a creer. Y lo dijo también, ahora el pastor que habló de la parábola del sembrador, dijo, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? Y lo dijeron en otra traducción, ¿no? El que, si tienes oídos, úsalos, ¿no? Úsalos. Y dice, y desgraciadamente mucha gente tiene oídos, pero no los usas. Sí. Y dice, y también que dice, y yo no les da, ¿cómo dice? Les hablo en parábolas para que oyendo no oigan, viendo no vean, y no se conviertan y no se arrepientan. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Una persona con fe no se hace estas preguntas. Una persona con fe tiene la certeza de quién es el que subió, quién es el que descendió, quién es el que venció. Cristo. Cristo. Ajá. Y luego vamos a las traducciones. Nueva traducción viviente. Ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. Palabra de Dios para todos. Tampoco preguntes quién bajará al mundo de los muertos. Es decir, ¿quién va a traer a Cristo y a resucitarlo de entre los muertos? Pues, ¿cómo preguntas eso, no? Como si no hubiese pasado. Y la traducción lenguaje actual dice, tampoco te preguntes quién bajará al mundo de los muertos. Es decir, bajar allá para pedirle a Cristo que resucite. O sea, dices, ¿cómo crees, no? Sí. Cristo, como si Cristo hubiese quedado muerto, ¿no? Y no, Cristo resucitó. Ajá. Con poder y con gran gloria. Dice Juan 3:13, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, y como le dice Juan, está. O sea, en el presente Él está. Pero Él bajó del cielo. Romanos 10:8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces tú no digas esto. ¿Tú tienes fe? Entonces tú no tienes que preguntarte quién subirá, quién bajará. O sea, tú no tienes que poner en duda la obra de Cristo, porque Cristo ya la hizo. Más sin en cambio, lo que sí debemos de saber es que cerca de nosotros está la palabra. Dice en tu boca y en tu corazón. Vamos a ver. Palabra. Aquí la palabra, ¿se acuerdan de cuál es siempre la palabra griega que se describe como palabra, que se traduce como palabra? La vimos hace 8 días, que era la palabra logos. Pero esta no es logos. ¿No? No. Esta es rema. Declaración, para que vean que es diferente. ¿Se acuerdan que la otra era cuando vimos incluso sentencia, que era logos? O sea, Cristo es la palabra de Dios. Cristo incluso es la sentencia de Dios. Él justifica o Él castiga. Ajá. Entonces también aquí es para que entendamos que no está hablando del mismo sentido. O sea, aquí dice, cercano de ti está la palabra. Pero fíjense, esta palabra es importante. Dice aquí declaración. Y por eso se tergiversa muchas veces. La gente dice, decláralo con tu boca, decláralo, ¿no? No declares enfermedad, no declares pobreza, declara riqueza, declara salud. No es esta declaración. Fíjense que sí tenemos una declaración muy importante que hacer. Y no es de salud y no es de riquezas. La declaración importante es de fe. Es de fe. Esa es la declaración. Y dice, cercano está, dice el versículo 8, perdón. Cerca de ti está la palabra, o sea, tú tienes la posibilidad de hacer esa declaración, está a tu alcance la declaración. O sea, que no queda, hablando de la predestinación, podríamos decir que a alguien le quedó lejana la palabra, lejana la declaración. No, la declaración está cerca de todos, pero depende de lo que tú vayas a declarar, ¿no? Si niegas a Cristo, o si confiesas a Cristo, porque lo va a decir en el versículo 9 de inmediato, si confiesas, ¿no? Entonces, la declaración está en tu boca, pero no solamente en tu boca, porque no es de labios para afuera, sino también dice, y en tu corazón. O sea, lo que tú tengas que declarar, esa declaración de fe, Dios sabe si la declaración viene de labios, como decían, ¿no? Que le platican a esta persona, sí, pero tú te das cuenta que, pues no, ¿verdad?
Y cuando una persona hace la declaración desde lo profundo de su corazón, pues hay un cambio rotundo, un cambio de 180 grados. Pero también Cristo lo ve. Porque nosotros nos podemos dejar llevar por las apariencias. No, así se convirtió y sí se entregó. Y luego la sorpresa, ay, pero sí se veía bien sincero. Y a la mera hora no. ¿Por qué? Porque no hizo la declaración desde su corazón. Aunque la declaración estaba cerca a esa persona, cerca de todos. ¿La de cuál declaración? Creo en el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra que predicamos, también es importante. Perdón, esta es la palabra de fe, perdón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fe es la misma, pisteo, la que ya conocemos. Predicamos, es el griego queruso, que es proclamar, pero fíjense cómo, proclamar en público. O sea, no existen cristianos secretos, cristianos discretos, que no se entere nadie que yo soy cristiana. Eso no existe. Un cristianismo tapado es un cristianismo falso. El cristianismo tiene que ser auténtico. La gente, y no porque tú le andes diciendo a todo el mundo, soy cristiana, sino que tus hechos deben de evidenciar que tú eres cristiana. Y cuando tengas que proclamar, lo proclames con toda libertad. Fíjense, es un heraldo. ¿Y qué hacían los de los heraldos? Los que venían periódico. Pues anunciarlo. Léalo, o extra, o por ejemplo, se encontraron un cuerpo extra, y cuando pasa el chismoso le digo, ¿no? Que no sé qué te está con su micrófono, que no sé qué tantos murieron y los agarraron y que quién sabe qué tanto dice, ¿no? Entonces, es un proclamador público, pero nosotros ¿qué proclamamos? La palabra de fe, la palabra de fe es la que proclamamos. Y fíjense, esa palabra, se los voy a regresar aquí, es la misma que la primera. La palabra la tenemos cerca, pero esa palabra es la misma que proclamamos. Es la declaración de que Jesús es el Señor. La declaración de que Jesús murió y resucitó. No es que tú digas yo soy cristiana y nada más con que le diga a la gente Dios te bendiga es suficiente. Tienes que declarar que Jesús es el Señor. Tienes que declarar que Cristo es el que subió, es el que bajó, es el que resucitó y es el que ahora está sentado a la diestra del Padre. Lo tienes que proclamar en público. Si tú no lo proclamas en público, si tú charlas con los demás no tiene nada que ver con la obra de Cristo, aquí estaríamos preguntando si realmente está desde tu corazón hacia tu boca. Pero si no lo proclamas, y tenemos que aprovechar oportunidades que nos dé Cristo para predicar. Ahora en el estudio discipulado que hemos estado teniendo, una hermana nos compartió acerca de las amistades, ¿no? Amistades radicales, decía que a veces pensamos que por venir a Cristo nuestras amistades radicales tienen que ser a ti no te hablo, a ti sí te hablo, a ti no, y no, sino que decía, en realidad es que la gente que sea nuestra amiga o que tenga alguna relación con nosotros, haya una diferencia radical por el simple hecho de habernos conocido. Ya sea que fue enfrentado a su pecado o fue alcanzado para Cristo. ¿Por qué? Porque tú, no por conocerte a ti, sino porque a través de ti conoció a Cristo. Entonces, esa es una amistad radical. No que le vamos a estar diciendo a todo el mundo, oye, soy cristiana, oye, soy cristiana, oye, soy cristiana. No, nuestra declaración de fe es que cuando llegue la oportunidad, ahí en el momento porque Dios te pone oportunidades, y es el momento en el que tú ya hiciste una amistad, tú ya entablaste una conversación, tú ya a lo mejor solo demostraste amabilidad, ser cortés, le hiciste algún favor, X cosa, ¿no? Pero cuando llegó el momento, cuando llegó la oportunidad de proclamar, aprovechaste y proclamaste y dijiste, este es el momento, esto es por el cual Dios puso e inició esta amistad. Por eso les decía, les repetía esta de la palabra, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra, o sea, se está refiriendo a la misma declaración. Podríamos decir, esta es la declaración que debe estar en tu boca y en tu corazón, y esta es la declaración de fe que proclamamos, ¿no? Que predicamos. Debemos de ser muy sabias, ¿no? También nos decía esta hermana, ¿no? A veces ella platicaba su testimonio, ¿no? Ella delimitaba mucho, se volvía como muy cerrada, con tales personas no, con tales personas sí, y aún por la fe, ¿no? Decían, no, pues tales personas sí, tales personas no. Dice,
pero dice que Cristo me habló mucho a través de ese estudio y de ver que no estaba teniendo la actitud correcta al cerrarme incluso con unas amistades. Tenemos que ser sabios, ¿no? Porque hay quienes nos influencian para mal, ¿no? Pero aún así a ellos, o sea, aún así orar por ellos, aún así pedirle a Dios, Señor, pues tú, a lo mejor no voy a ser yo, pero alguien más que llegue y le hable de ti, y el interesarnos, ¿no? Decía, como cuando el joven rico llega y no podríamos decir que era amigo de Jesús, porque solamente tuvieron un encuentro. De hecho, ni era joven, dice que era un hombre, y que él dijo que él obedecía a la ley desde su juventud, pues se le quedó el joven rico, ¿no? Entonces, pero que dice que cuando él le dice, ya nada más te falta vender, ¿no? Hay una parte donde él dice, y Jesús le miró y le amó, ¿no? Entonces, no podríamos decir que eran amigos, así humanamente hablando, pero Cristo sí le amó. O sea, Cristo cuando lo vio, inmediatamente, aún sabiendo Cristo que él no le iba a amar, y Cristo le amó. Entonces, eso también lo debemos aprender con la gente. O sea, aunque muchas veces sabemos que fulanito, que sutanito no quiere la palabra, no va a recibir la palabra, no sabemos si algún día la reciba o tal vez jamás la reciba, pero sí debe de haber una bendición de nuestra parte. O sea, tuviste, aquí está la palabra, la estamos proclamando, es tu oportunidad, pero no como llegar y decir esta hermana, no como ser unas personas raras, ¿no? Así de, a ver, déjame, te voy a platicar, o quieres ser mi amigo porque te voy a hablar de Cristo, ¿no? O sea, cosas así, no, sino cosas naturales. Tu vida natural debe de reflejar a Cristo. Si hay personas con las que platicas mucho y a lo mejor no en tu primera conversación les hablas de Cristo, ¿no? O sea, platicaste X y todo. Y llega un momento en el que ellos te platican algo, tal vez, y tú dices, ahora es cuando. Este era el momento que estaba esperando, ¿no? Pero mientras tú fuiste, porque si tú llegas muchas veces con, a ver, ven, ¿quieres ser mi amigo? Porque mi tema es Cristo, ¿eh? Y muchas veces se van a cerrar y no van a querer hablar contigo. Pero si tú los escuchas, hablas, hasta llegas a empatizar con ciertas cosas, ¿no? No todas, ¿no? Ciertas. Ay, es que me duele ay, a mí también me ha dolido, o cosas así, ¿no? Es que me hace daño la leche, ay, ¿qué crees que a mí también? Y empiezas a empatizar en esas cosas, van a tener confianza, no como un método, sino como algo natural, ¿no? Entonces, bueno, esta tenemos, pero les hablaba la declaración, la única declaración que tenemos en nuestra boca y que es súper importante, que de hecho es de vida o muerte, es si confiesas a Cristo. Es lo único. Y es mucho más poderosa que andar declarando riquezas o salud o felicidad no. Declara a Cristo y eso es mucho más importante que todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿ya leí Nueva Biblia Vida? No, ¿verdad? No. Más bien nosotros predicamos el mensaje de fe que la Escritura enseña. El mensaje está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. Nueva Traducción Viviente. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Deuteronomio 30:11. Fíjense, a partir 11 y 12 me parece. No, va a ser hasta el 14. Deuteronomio 30:11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Ya ven cómo dice, está cerca, a tu alcance. No es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Si alguien dice eso, es una persona llena de pretextos. ¿No? Ay, no, esas cosas son muy divinas, muy celestiales, no son para nosotros. Está llena de pretextos. Y el 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? O sea, le está diciendo Dios, aquí está la ley, este es el mandamiento, tú lo escuchas, está claro, ni siquiera está difícil, bueno, sí está difícil para la carne, ¿no? Pero está diciendo, y no digas quién te lo hará oír porque Dios ya te lo hizo oír. No digas, ¿quién nos dirá cuál es la voluntad de Dios? Porque Dios ya te la está diciendo. Mucha gente dice, pues a ver qué Dios dice. Pues lee la Biblia para que veas qué Dios dice, ¿no? Sí, pues sí. Ajá. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Fíjense. Esta cita también la volvió a tomar Pablo del Antiguo Testamento. Dice el versículo 9,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos con la palabra confesares. Confesares, del griego homologeo, ajá, que es asentir, es decir, pacto, reconocimiento, declarar públicamente. Por eso les decía, no existe un cristiano discreto, un cristiano secreto, el que nadie se sabe, jamás se murió y nadie sabía que era cristiano. Ah, caray, no. El diccionario Teller, decir lo mismo que otro, es decir, estar de acuerdo, conceder, no negar, profesar, declarar libremente o abiertamente. Fíjense, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice que es estar de acuerdo, ¿no? Reconocer lo que otro dice. La Biblia dice que Jesús es el Señor. Y tú con tu boca debes estar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Jesús es el Señor, nadie más. Y aquí, ¿qué significaba? Jesús es el Señor. Y luego se lo está diciendo a los romanos, donde era la capital del imperio romano, donde estaba el César. Y en ese entonces estaba ¿quién? Nerón. El emperador Nerón, uno de los más crueles emperadores contra el cristianismo, odiaba a los cristianos a más no poder. Y cristiano que dijera que Jesús era el Señor, cristiano que era echado a los leones o usado como antorcha. Los quemaban y adornaban sus calles con cuerpos humanos quemándose. Porque aparte, si tú quemas un cuerpo, en el Coliseo, ¿no? como que si somos combustibles, y si nos quemamos, o sea, si tú pones a arder un cuerpo, si arde, ya. Imagínense cómo olía carne quemada, o sea, imagínense el espectáculo. Ahora, imagínense a los cristianos observando a otros cristianos morir, y ellos tenían que declarar Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, tenían que no negarlo. Dice aquí, asentir, dice conceder, no negar, eso es confesar es no negar. Entonces dice que la palabra, la declaración poderosa está en tu boca y en tu corazón. ¿Y cuál es esa palabra? Aquí dice, confiesa que Jesús es el Señor, no lo niegues. Y con eso, dice, al final serás salvo, ¿no? Pero Dios le levantó de los muertos. y dice, eso es una, pero fíjense cómo dice el versículo 8, está cerca de tu boca, o sea, tu boca tiene que decir Jesús es el Señor, pero les dije, no se queda ahí, porque hoy en día es que digamos Jesús es el Señor hasta es de moda, no significa lo que significaba para los romanos en aquel entonces. Ahorita decimos Jesús es el Señor y dices, bien por ti, ¿no? Eres libre, ¿no? Pero antes decías, ¿qué dijiste? Estás blasfemando contra el César, ¿no? Porque César es el Señor y es el Dios. No conocen otro Dios. ¿Y qué dijeron los judíos? No tenemos otro Señor más que el César. Eso le dijeron a Jesús, ¿no? Ajá. Y entonces, el que ellos dijeran Jesús es el Señor les costaba la vida. Les costaba sus pertenencias. Los perseguían horriblemente. Entonces dice, bueno, aún así había quienes se atrevían a confesarlo sin creerlo. Y ahora es una moda, todo el mundo dice que es cristiano y que cree en Jesús y que amor y paz y que quién sabe qué tanto. Y realmente no lo entienden. Entonces, no sé, Dios sabe esto y dice, pero no se queda ahí. No se queda con la declaración de tu boca, sino que tiene que haber una declaración de corazón. ¿Y esa cómo la haces? ¿Esa cómo se ve? Solo Cristo la ve. Solo Dios ve esa declaración. Por eso dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Creer en tu corazón. Eso ya no es de dientes para afuera. Eso es desde lo profundo de tu ser. ¿Y qué tienes que creer? Fíjate que de todo el evangelio, o sea, que Cristo vino, nació en un pesebre, que anduvo entre nosotros, que hizo milagros, que resucitó muertos, todo eso no menciona nada de eso. Menciona que Dios le levantó de entre los muertos. Ni siquiera menciona que Cristo murió en la cruz. No porque no sea importante, claro que sí. Pero ¿por qué menciona esto? ¿Qué es lo que tienes que creer? Aparte de todo eso, que Dios le levantó de entre los muertos, porque recuerda que dijo en el anterior, no digas quién descenderá al abismo, esto es para que le digas, por favor, Cristo resucita. Porque mucha gente cree. De hecho dicen, sí, Jesús sí vino.
hay registros que no podemos negar la existencia de Jesús, pero Jesús se murió. Ahí se quedó. Ahí se quedó. Pero nosotros los cristianos dice que si no creemos en la resurrección, somos los más dignos de conmiseración. Entonces nosotros debemos de creer en todo hasta el final, incluso hasta la resurrección. Que la resurrección pues ya significa que nuestro Dios ya está allá arriba, ¿no? Entonces, debes de creer en tu corazón con toda certeza de que Jesús está vivo. De que Cristo no está muerto, Él está vivo. Y Él es el Todopoderoso. Ajá. Dice, Dios habla hoy. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Si no haces estas dos cosas, no eres salvo. No puedes decir, pues yo lo creo, pero no lo digo. No eres salvo. O yo lo digo, pero no lo creo. No eres salvo. Tienes que creerlo y decirlo. Claro, porque tú no ves el corazón del otro y dices, pues dice ser cristiano, pero yo no sé, ¿no? Igual y sí, pero no lo sé. Palabra de Dios para todos. Serás salvo si reconoces abiertamente, ¿ya ves? Reconoces abiertamente que Jesús es el Señor. Y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Y traducción lenguaje actual. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Justicia. Justificación más bien. Justificación. Y vamos al último. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces aquí pues ya vimos, creer y confesar son las mismas palabras. Solamente está diciendo lo que significa. Entonces fíjate, la justificación y la salvación pues van de la mano, ¿no? Pero al momento que tú a lo mejor no se lo digas a nadie, alguien te platicó y tú estás escuchando, a lo mejor aquí, ¿no? Estás escuchando estas palabras y las estás creyendo en tu corazón. Desde ese momento ya fuiste justificado, pero no lo has dicho. Pero que eres salvo se debe notar al momento que lo empiezas a decir abiertamente. Ajá. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, el Señor dice, ok, eres declarado inocente, pero para ser salvo lo tienes que decir con tu boca. Pero son cosas que no se pueden separar. O sea, son parte de... Sí, no puedes decir, está justificado, pero no es salvo. O sea, no se pueden separar. Pero así como no puedes separar la fe del proclamar. O sea, no puedes decir, yo creo, pero no lo proclamas, a nadie le has predicado. Y si hay muchos que se creen cristianos y a nadie le han compartido. ¿Se acuerdan? Les decía también de lo que dijo el pastor, ¿no? Habló de la parábola del sembrador. Y decía que el que cayó en buena tierra daba fruto de 30, 60 o 100. Dice que incluso en los campos no se acepta que dé menos de 30. O sea, 30 es lo mínimo. Dice, y antes se creía que eran 7. Eran 7. No, por eso, que antes se creía que eran 7, pero cuando Dios estableció dijo, no, lo mínimo 30. Eso quiere decir que un cristiano debe ser muy fructífero, y a veces nos conformamos a decir, pues yo le compartí a Sutanita, hasta su nombre se me olvidó de la Sutana. No, es que él decía el tío Johnny. Sí. Decía que solo le compartía el tío Johnny, ¿no? Y decía, no, en realidad debemos compartir y dar fruto. 30 mínimo, 30. Pero acuérdense que está hablando en un porcentaje. 30%, 60%, 100%. El 100% es toda tu vida para Cristo, ¿no? Imagínense. Entonces, bueno, vamos a las diferentes versiones. Nueva Biblia Vida dice, porque a quien cree de corazón, Dios lo da por justo. Y quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. Nueva traducción viviente. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Declarar abiertamente. Biblia, la palabra hispanoamericana. Porque se necesita la fe interior del corazón para que Dios restablezca en su amistad. Y la pública confesión de esa fe para obtener la salvación. O sea, no lo podemos hacer a la secreta. Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que no vale con que digas, yo lo creo de corazón. Si tú niegas a Jesús con tu boca, es decir, si no hablas de Jesús en tus conversaciones, estás negando a Cristo. Y si tú haces eso, Cristo te negará. Entonces realmente no eres salvo. Eres salvo cuando tú hablas de Cristo. Es como les decía, si estás muy enamorada de tu esposo, por ejemplo, ¿qué haces? Ay, es que mi esposo es una chulada, ¿no? Así, si estás muy enamorada. Sobre todo cuando son novios, ¿no? Cuando es novio es muy normal, pero a ver, de tu esposo, eso no está tan fácil, ¿no? Eso no está tan fácil. Pero sí hay casos, hay gente que habla muy bonito. A mí me tocó ir a un viejito hablando muy bonito de su esposa. Dije, qué bonito. Dije, gracias a Dios, ¿no? Por esa persona. Y bueno, dice primera de Juan 4:15, todo el que confiese que Jesús es hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Así que confesar públicamente es bien importante, no es algo discreto, es algo público. Entonces, claro que no vamos a andar precisamente la estrategia, digamos, si se pudiera decir estrategia, pues es no alejar a la gente, sino acercarla a Cristo. Pues debemos de pedir sabiduría. Señor, ¿cómo le comparto de ti? Tal vez a una persona no la vuelvas a ver nunca y es ahora o nunca, pero hay personas que Dios te va a permitir tener amistades largas y que tú digas, bueno, no es el momento, pero Dios me dará el momento. Y tu testimonio es siempre, como dice Kenny, esta persona dijo, tú tienes algo distinto, tú tienes una religión, bueno, porque así lo entiendes. Ajá, pero dices, y esto la llevó a que, invítame a donde tú estás yendo. Y alguien te puede decir, a mí me lo llegaron a decir, lo sabía cuando me dijeron, ¿eres cristiana? Y le dije, sí. Dice, lo sabía. Sí, ya te venía observando, dije, lo sabía, dije, gloria a Dios. Cuando me dijo eso, dije, gloria a Dios. Y dije, Señor, gracias porque tú permitiste que reflejara yo tu imagen. ¿Qué es eso? Que vean a Cristo en ti. Entonces sí, pero también lo tienes que decir con tu boca. Bueno, vamos a orar para darle gracias a Dios por esto. Señor Jesús, gracias una vez más por tu bendita palabra. Gracias por lo que nos permites comprender, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón totalmente desde lo profundo de nuestro ser, creer, Señor, cada palabra que tú nos dices, todo lo que tú has hecho, Señor. Ciertamente hemos entregado nuestras vidas a ti. Hemos creído, Señor, hemos entendido, hemos escuchado el Evangelio, lo hemos aceptado, lo hemos creído en nuestro corazón, Señor, y confesamos que tú eres el Señor, que tú eres Dios, que tú estás a la diestra del Padre, que tú venciste a la muerte, Señor, y que ahora nosotros tenemos esa esperanza de resurrección en ti. Gracias, Señor, por esa salvación, por esa justificación, Señor. Gracias por habernos dado esos oídos para oír, Señor, porque si no hubiese sido así, Padre, no hubiésemos entendido, Padre, todo esto. Aún seguimos rogando, como lo hacía el apóstol Pablo, por nuestra familia, Señor, por los que no creen, para que crean, Señor, para que escuchen, para que confiesen que tú eres Dios, Padre, para que vengan a la salvación y prueben y gusten esto que es tan deleitoso, que es el estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a testificar con nuestras obras que tú vives en nosotros, que tú estás en nosotros, Padre, que la gente pueda verte a ti en nuestras vidas, Señor, que no nos mire a nosotros, sino que mire tu obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser santas, a ser limpias, a dar buen testimonio, a hablar con pureza, a conducirnos con pureza, Señor, a vestirnos con pureza, Padre. Ayúdanos a reflejar en todo tu imagen, para que más y más gente sea alcanzada para ti, Señor. Y cuando tú nos presentes toda oportunidad para hablar, abre nuestra boca para confesarte públicamente delante de las personas y confesar que hemos creído en ti, que te amamos con todo nuestro corazón y que tú eres el Dios, el único Dios, que no hay otro fuera de ti, Padre. Te amamos, Señor Jesucristo, te ruego por la vida de mis hermanas, te pido que les des fuerza, danos fuerza, Señor, para predicar tu evangelio. Ayúdanos a aprovechar toda oportunidad que tú nos des, Padre. Bendícelas, guárdalas en su camino, Señor, y que tu presencia siempre esté acompañándonos, siempre esté en nuestras vidas, Señor, más que acompañarnos, lo llene todo, Padre. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.